Quiero comentarles que el tema de hoy no era ni se pretendía, es más, ni siquiera había pensado en hablar de este tema. En estos días, mientras estudiaba y oraba, el Espíritu Santo me hacía sentir mucho en mi corazón que tenía que hablar del infierno. Así que el tema que vamos a estudiar va a ser el infierno. ¿Por qué? Porque es muy importante. La gente se está perdiendo allá afuera porque no tienen conocimiento de la verdad, porque no está el cristiano ni preparado, ni está listo para ir y anunciar las buenas nuevas. Y si no está listo es porque no estudia, porque no hay quien les esté enseñando, les esté instruyendo. Y es por eso que vamos a estudiar este tema. La palabra de Dios nos habla que en un tiempo la tecnología iba a aumentar, que iba a ir en aumento la tecnología, pero que también la maldad del mundo se iba a multiplicar. En estos días yo pensaba cómo un hombre, hoy me impactó al ver un video de un hombre que estaba drogado y con una pistola intenta suicidarse, pero el tiro falla y lo único que pasa es que toda su cara se florea, entonces toda la piel colgándole así, y él seguía consciente, seguía hablando, pero como estaba bajo el efecto de la droga, quizás no sentía nada porque él se veía tan normal, pero se notaba que estaba drogado y toda esta parte de su cara estaba deshecha. Posteriormente vuelve a tomar el arma y en esta ocasión ya no falló, se mató, bajo el efecto de la droga. Hay muchos comentarios allá afuera de quienes pueden decir, cuando uno les menciona temas como el infierno, dicen, pues yo ya tengo mi lugar allá, o allá va a haber fiesta todo el tiempo, o allá van a estar mis amigos esperándome. Y la triste realidad de esto es que no es así. La palabra de Dios no enseña que allá va a seguir la fiesta, que allá vamos a continuar divirtiéndonos, que allá no va a pasar nada. No es así. La palabra de Dios que vamos a estudiar hoy, con relación al tema del infierno, nos va a enseñar que es un lugar de tormento, día y noche, eternamente, por siempre. No se termina el tormento, no se acaba. Donde el lloro y el crujir de dientes es eternamente. Entonces, si pensamos lo que es estar eternamente separados de Dios, pues es horrible, porque allá en el infierno si el hombre cree que va a poder seguir pecando como lo hace en este mundo, no es así. La Biblia dice que es tormento, día y noche sin descanso por la eternidad, por siempre. Mas sin en cambio la palabra de Dios también nos enseña que los que buscamos a Jesús, que cuando seguimos los caminos de Dios, entonces los que lleguemos al cielo, a la presencia de Dios, vamos a poder estar en su presencia misma, pero dice que allá no va a haber ni tristeza, ni lloro, ni cansancio, sino que vamos a poder disfrutar de una paz eterna. Así que antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y para que sea Él el que nos convence en nuestro corazón. No para que tú digas en tu corazón, voy a ser más bueno. A Dios no le gustan los buenos, a Dios le gustan los arrepentidos, los que van a decir, yo ya no hago esto, esta actitud la voy a quitar, ya no voy a mentir, ya no voy a robar, ya no voy a hacer esto, ya no le voy a guardar rencor a mis hermanos, a mis primos, a mis vecinos, ya no lo voy a hacer, porque de nada sirve el decir hoy, ya no voy a hacer esto, o voy a ser más bueno. Dios quiere que tomemos una actitud de arrepentimiento y que nuestro camino sea diferente y mejor, y que podamos seguir adelante siempre en la búsqueda de Jesucristo. Así que vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo la dirección.
Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que formaste el cielo, la tierra y todas las cosas. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú mismo has sido quien nos formaste en el vientre de nuestra madre, y tú has hecho, Señor, que hoy podamos aprender tu palabra, no para envanecernos de que la conocemos, sino para conocerte más a ti y saber cuál es tu voluntad. Padre, estamos en un tiempo difícil en el mundo, donde en verdad, como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el libro de Mateo y en otros libros más que también son proféticos, que la maldad aumentaría, y en verdad que ha aumentado, la tecnología ha aumentado y sí que lo ha aumentado, que habría terremotos y pestes y muchas muertes, y que entonces en verdad todo esto ha sucedido, y en verdad que nos damos cuenta que tu venida, Señor Jesucristo, por segunda vez a este planeta está cerca. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos entender tu palabra, y no solamente entenderla, sino que podamos arrepentirnos de nuestro pecado y podamos tomar una dirección diferente en esta noche. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Hay nombres que vamos a encontrar en la palabra de Dios que nos van a enseñar. Aparte del nombre de infierno, hay otros nombres. Uno de los nombres que vamos a estudiar se llama Abadón. Este nombre vamos a encontrar uno de los respaldos bíblicos en el libro de Proverbios. Ahí en Proverbios, si me gustas acompañar, vamos a poder encontrar esta palabra Abadón. Proverbios 27. Proverbios capítulo 27, versículo 20. Y la palabra de Dios dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Dice la palabra de Dios que el Abadón nunca se sacia. El Seol y el Abadón nunca se sacian. ¿Por qué dice que nunca se sacian? Porque el plan de Satanás, el plan de los demonios, el plan de los ángeles caídos es atraer a los más que se puedan y que puedan llevárselos al infierno. Ese lugar nunca se va a saciar. Así como Satanás no estaba satisfecho cuando estaba en la presencia de Dios por lo que Dios había hecho con él y le había dado, sino que se envaneció y queriendo más y deseando más, pecó contra Dios. Porque él no tenía por qué desear más en su corazón y cosa que no podía tener, porque él anheló el mismo trono de Dios. Cuando había sido puesto para resguardarlo, lo deseó como Dios. Eso lo llevó a su perdición, a su destrucción, y muy pronto, cuando Jesucristo venga, dice que el lago de fuego que fue preparado es exclusivamente para que el primero que va a entrar a ese lugar es Satanás. El que lo va a estrenar. Satanás va a estrenar el lago de fuego junto con la bestia, el anticristo, sus ángeles, y después todos aquellos que murieron en sus pecados sin conocer a Jesucristo van a ir directamente al lago de fuego. Pero vamos a dejar que la Biblia sea la que nos lo enseñe y que no sea lo que el hombre cree y piensa. Abadón, del hebreo, de la palabra, es una palabra hebrea que significa ruina y destrucción. Esta palabra también la vamos a encontrar en el libro de Job. Vamos a estar usando Job capítulo 31. Vamos a estar usando diferentes citas bíblicas como respaldo. ¿Por qué? Porque luego muchos que pudieran escuchar este tema allá afuera pudieran decir que no estamos dando un respaldo bíblico. Lo vamos a dar para cerciorarnos y para que entonces puedan darse cuenta que es la palabra misma. Job 31 capítulo 31 versículo 12 dice: porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Aquí nuevamente volvemos a encontrar la palabra Abadón, que significa ruina y destrucción, o sea, el posterior estado del hombre que rechaza a Jesucristo. Ahí mismo en Job, en el capítulo 26,
en el versículo número 6, vamos a encontrar otro respaldo. En el capítulo 26, versículo 6, dice: el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Amén. Vamos una vez más a Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15 en el versículo 11, y dice: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. La palabra de Dios nos enseña que así como para Dios, que es todopoderoso, omnisciente y omnipresente, para Él no hay nada encubierto. Dice el proverbio que el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Por qué dice esto? No porque estén allá en el cielo, sino que para Dios no está encubierto nada. Él conoce y sabe lo que sucede ahí. Pero la palabra de Dios también dice que el corazón del hombre también está descubierto a Dios. El hombre puede pensar que puede engañar a Dios, que se puede burlar de Dios, que puede pecar y darle rienda suelta a su pecado y a sus deseos. Pero no es así. El corazón del hombre está descubierto ante los ojos de Dios. Quizás el hombre o otro hombre no puede ver el pecado que hay en nuestra vida, no puede descubrir esos deseos, pero Dios los ve. Dios ve qué deseas, qué pecas en tu corazón y en tu mente cuando anhelas, deseas y dejas que tu mente divague y piense cosas que no. Solamente Dios lo conoce. Vamos a ver una cita más que nos habla de esta palabra Abadón, que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Y dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¡Wow! ¿Habían escuchado esto? Vamos a leerlo una vez más. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Dijimos que la palabra Abadón del hebreo significa ruina y destrucción. La palabra Apolión del griego Abadón significa ángel, príncipe del infierno, el ministro de la muerte y autor del caos de la tierra. Esto es con relación a la palabra Abadón. Vamos a ver la palabra Hades. Esta la vamos a ver en Lucas. En Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas 16, 23 dice así: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto. Aquí quiero aclarar que el que está hablando es Jesucristo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os dará. Estoy en Juan, con razón. Lucas, capítulo 16, versículo 23 dice así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estamos en la parábola de el rico y Lázaro, o Lázaro y el rico. Y ya conocen esa historia de que muere Lázaro y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Muere el rico y es llevado a un lugar de tormento. Y estando en ese lugar de tormento, el rico pudo ver a Lázaro, al mendigo, al que estaba fuera de su palacio, ahí tirado, pidiendo limosna, que le dieran un taco, que le invitaran algo de comer. Y le dijo a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y que ponga ese dedo en agua en mis labios, en mi boca, y que la refresque, porque estoy siendo atormentado en esta llama. La palabra de Dios es clara. Y dice que estaba siendo atormentado el rico. ¿Por qué? Porque él vivió como él quiso. Yo no dudo que alguien llegara y le predicara la palabra, que alguien le hablara de Dios, pero él era rey. Y él ha de haber dicho en su corazón: ¿yo para qué quiero a tu Dios? Yo soy el rey.
Yo tengo dinero, a mí me sobra el dinero, yo no necesito a tu Dios. Mas sin en cambio Lázaro, la palabra de Dios nos enseña que Lázaro sí clamaba a Dios. Porque solamente aquellos que claman a Dios cuando es su muerte, los ángeles de Dios llegan por su alma. Aquí podemos ver un claro ejemplo de que el que muere lejos de Jesús, el que muere en sus pecados, llega a un lugar de tormento y es atormentado en una llama. Asimismo, la palabra del griego Hades, que significa lugar no visto, porque no lo hemos visto, aparece 10 veces en los manuscritos antiguos y se conoce también como las puertas del Hades y los poderes de la muerte. Esto es con relación a la palabra Hades. Hay otra palabra que se llama Hinnom. Esta palabra la vamos a poder encontrar en la segunda carta, en el segundo libro, de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28, Crónicas 28, del versículo 1 al 3. Este valle nos cuenta el tiempo del rey Acab, que fue un apóstata, y que hizo pasar a sus hijos por fuego. Incluso a sus hijos mismos los sacrificó en esos rituales satánicos que hacía en este valle. Y dice que ahí en ese valle de Hinnom los quemó, los sacrificó. Y después de este rey Acab, existió uno de sus nietos que se llamó el rey Manasés, que fue peor que él, porque él fomentó, promovió la iniquidad. Y también hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Hinnom, entregándolos en sacrificio. Y dice la palabra de Dios, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. En la segunda de Crónicas, capítulo 33, vamos a poder encontrar la historia de Manasés, su nieto de Acab, que hizo lo mismo y que pecó peor, haciendo pasar a sus hijos por fuego y sacrificándolos también. Vamos a estudiar otra palabra que se llama Sheol o Seol, y esta la vamos a encontrar en el libro de Números 16, versículo 33. Números 16, versículo 33. Y estamos estudiando la palabra Seol. Y dice así: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Estamos estudiando de la historia de la rebelión de Coré. Dios hizo que la tierra misma se abriera para desaparecer a toda una familia completa, desde padres, hijos, nietos, taranietos y quién sabe cuántos más, pero eran bastantes, y la tierra se abrió y se los tragó. Y dice aquí que ellos descendieron vivos al Seol con todo lo que tenían, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Cuando allá afuera alguien escucha la palabra infierno, dicen: el infierno es aquí. El infierno no existe. Esa es una gran mentira de Satanás, que le quiere hacer creer al hombre que el infierno no existe y que todo se paga aquí. Sí, aquí se paga también, pero después de que se paga aquí, hay que entregar cuentas al que te dio la vida, y ese es tu creador, y tu creador se llama Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay otro, que Buda, que Alá, que Hare Krishna,
que los santos existieron en el mundo, pero los santos no te escuchan, los santos no interceden por el hombre, los santos existieron, la Virgen María existió, pero María tiene su lugar allá arriba, mas sin en cambio María no intercede por nadie. La palabra de Dios enseña que el único que intercede por nosotros se llama Jesucristo. El hombre está siendo engañado porque creen sanjuditas, creen en la Santa Muerte, que en el niño de Atocha, que en la Virgen de Fátima, que en la Virgen del Comal, que en la del árbol, que en la que se apareció quién sabe dónde, y tienen infinidad de personajes y santos en los que creen, lo cual la palabra de Dios no enseña, que te escuchan, que no te oyen, que no tienen ningún poder. Pero más sin en cambio la palabra de Dios sí te enseña que detrás de cada imagen hay un demonio. Cuando tú te arrodillas ante un demonio, ante una imagen, te estás arrodillando ante el mismo Satanás. Dice la palabra de Dios en Mateo, acompáñame al libro de Mateo. Recuerda que estamos estudiando la palabra infierno. El cristiano tiene que estar preparado para cuando allá afuera le pregunten qué es el infierno, existe el infierno, dónde está, cómo es, por qué, quién va al infierno. Entonces tú que me estás escuchando puedas aprender y saturarte de esta información para que sepas qué responderle a quien te pregunta. De ti depende todas aquellas personas que Dios mande a tu vida a preguntarte qué es el infierno. Que sepas dar una respuesta correcta, porque entonces su salvación depende de todo ello. Hay muchos cristianos que por temor y cobardía no le hablan a los demás de Jesucristo, y que esas almas, esas vidas pueden llegar a perderse, y todo porque un cristiano le dio miedo a hablarle de Jesús, le dio miedo decirle que existe el infierno, porque quizás ya no me iba a volver a hablar, porque quizás ya no me iba a dejar ser del club del que pertenecían, y todo por temor. Muchas vidas se están perdiendo. Mateo capítulo 3 en el versículo 12, Jesucristo está hablando, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Cuando dice que su aventador está en su mano y limpiará su era, nos está hablando del tiempo en que Dios va a mandar recoger a todos sus hijos. Y juntamente con sus hijos se van a recoger a aquellos que también no quisieron ser hijos. Pero entonces los hijos van a ser separados y los que no fueron hijos también van a ser separados. Y a unos les dirá: benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor, pero a los otros les dirá: no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. En el libro de Isaías, vamos a andar un poco apresurados porque estamos viendo demasiadas citas y quiero que las veamos todas. En el libro de Isaías, en el capítulo 33, versículo 14, Isaías 33, versículo 14, vamos a encontrar la palabra llamas eternas. 33:14 dice así: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Qué entendemos por llamas eternas? Un fuego que no se apaga, un fuego que es constante y que está ahí, que habita ahí, que no se apaga y que está siendo preparado para alguien en especial. Vamos al libro de Marcos en el capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 48. Marcos 9:48. Les aviso también que este tema va a estar en la página
de La Voz que Clama en el Desierto, para que aquellos que quieran volver a escucharlo, ahí va a estar disponible. Y si es que te faltó anotar alguna cita, ahí lo vamos a tener a partir del domingo en la mañana. Este tema va a estar ya en la página. Recuerden que ya somos La Voz que Clama en el Desierto, pero si no nos pueden encontrar así, nos encuentran con el nombre Hermano Sergio Mejía y automáticamente aparecen las prédicas y buscan la que estamos hablando y ahí pueden encontrar el material. Amén. En Marcos 9:48 vamos a leer y vamos a escuchar hablar del gusano que nunca muere. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego que nunca se apaga. ¿De cuál gusano habla la palabra de Dios? Muchos pudieran pensar, incluso se vale que puedas pensar que el cuerpo o que el alma del hombre ahí va a estar llena de gusanos. Pero hay un gusano en especial que te habla la palabra de Dios. La conciencia del hombre. La conciencia del hombre es el gusano que nunca va a morir. Porque siempre va a estar la conciencia del hombre diciéndole, tú hiciste esto, tú fuiste un ladrón. Y siempre va a estar esa culpabilidad acusándolo en el infierno de lo malo que hizo y de lo mal que se aportó. ¿Cómo se siente hoy el hombre en día cuando eres culpable de algo malo que hiciste? No puedes dormir, estás inquieto, quieres ver a la persona que le hiciste el mal porque le quieres pedir perdón. O muchos ni le piden, le vuelven a pedir perdón. Pero ¿cómo te sientes? Estás inquieto, no tienes paz. Dice la palabra de Dios que ese gusano, que esa culpabilidad, que esa falta de perdón va a estar ahí en el infierno para los que mueren sin Cristo por la eternidad. Aparte del sufrimiento que van a tener en el infierno, va a estar el tormento psicológico a su conciencia. Porque la palabra de Dios, en la parábola de Lázaro y el mendigo, o el rico y el mendigo, o el rico y Lázaro, nos enseña que allá vamos a poder tocar, escuchar, ver, tener el gusto. Nos vamos a acordar, reconocer. El dolor y el tormento se va a sentir. Pero eso depende de cada quien. Vamos al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel vamos a seguir la secuencia de lo que estamos estudiando. Y estamos usando distintos libros de la Biblia para que también no se pueda decir que solamente usamos libros del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, sino que le estamos dando una búsqueda completa a la palabra de Dios y donde estamos corroborando que el infierno existe. Daniel capítulo 12 en el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quién se equivoca? ¿La palabra de Dios se equivoca? No, porque está siendo clara y nos está diciendo que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Obviamente que los que son despertados para vida eterna son aquellos que reconocieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador y que vivieron una vida haciendo y buscando su voluntad. Pero después dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esos son los que van a llegar al infierno. Para confusión, dice, vergüenza perpetua. La palabra de Dios es clara cuando nos habla sobre este tema. Y vamos a ver un versículo más. En el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 13. Y la palabra de Dios dice así:
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Dice la palabra de Dios que muy pocos son los que encuentran el camino al cielo. ¿Por qué? Porque es estrecho, es angosto, cuesta trabajo, es difícil. Es difícil dejar de pecar. Es difícil decirle al cuerpo, no le vas a dar gusto al cuerpo. Es difícil doblar tus rodillas y vivir de rodillas buscando en oración a Dios. Es difícil abrir la palabra de Dios y leerla. Nadie lo quiere hacer. Por eso es que amplio es el camino que lleva a la perdición. Porque es más fácil pecar. Es más fácil darle gusto al cuerpo. Es más fácil olvidarse de Dios. Pero así como el rey que se olvidó de Dios llegó al infierno, y el mendigo que buscó a Dios no teniendo nada, lo ganó todo. Porque lo más grande que pudo haber encontrado este hombre, no teniendo nada, encontró la riqueza más grande, que fue Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Les voy a dar unas citas para que las apunten. En Mateo capítulo 13 nos habla, Mateo 13, versículo 41 y 42, nos habla del horno de fuego. En Mateo 22, versículo 13, nos habla del lloro y crujir de dientes. Vamos a ver Mateo 22. Mateo 22, versículo 13 dice: Entonces el rey dijo a los que le servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos ahí mismo en Mateo 25, versículo 46, la palabra el tormento eterno. Y dice la palabra de Dios: E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quieren más pruebas de que el infierno existe y de que el cielo sí existe? ¿Quieren más pruebas de que hay un tormento esperando al pecador y de que hay una vida eterna llena de vida y llena de paz para el que busca y se esfuerza buscando a Jesucristo? Ahí en Mateo 22:13 nos habla de las tinieblas. Mateo 22, versículo 13, ya lo leímos. Y dice: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas. Y vamos a ver un versículo más, antes de terminar, que nos habla de la eterna perdición. En la segunda carta a los tesalonicenses, segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Wow! La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros descubrimos las verdades nos harán libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. El que quiera ser libre en este mundo tiene que conocer la verdad. Y la única verdad que existe en este mundo se llama la palabra bendita de Dios, la Biblia. El que no lee una Biblia está lejos de la verdad. Está sin ser libre y carece del conocimiento de la voluntad que Dios quiere para su vida. Vamos a Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Y dice así:
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si tú vas y le dices a alguien allá, al compadre, a la comadre, a la mamá, al papá, al primo, al tío, al compañero de trabajo, le dices, oye, lo que estás haciendo te va a llevar a problemas. Y esos problemas te van a llevar a que pierdas tu alma. ¿Y qué te van a decir? No, si el que no tranza no avanza. Yo necesito dinero, pues tengo que robar. Yo necesito esto, una casa nueva. O como tengo 3 mujeres, pues necesito suplir las necesidades de las 3 mujeres, de mis 20 hijos. El hombre no cree que lo que hace está mal, y tampoco el hombre tolera que se le diga estás mal. El hombre cree que sus caminos son rectos. El hombre cree que lo que hace lo va a llevar a la vida eterna, lo va a llevar a un mundo mejor, pero dice la palabra de Dios que al hombre le parece que los caminos son derechos. Pero lo que no sabe ese hombre es que sus caminos lo van a llevar a la muerte. Antes de terminar, quiero ver 2 versículos más. Uno en Mateo 8. Mateo capítulo 8. Versículo 29. Y vamos a concluir este tema con 2 versículos nada más. Mateo 8, 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo a lo lejos unos cerdos. ¿Se acuerdan de esta historia? Del endemoniado de los Gadarenos. Y cuando Jesús se acercó, los demonios que estaban dentro de este endemoniado le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué nos atormentas si no ha llegado nuestro tiempo? Los demonios saben que viene un tiempo en el que van a ser atormentados. ¿En dónde? En el lago de fuego. Los demonios saben que les queda poco tiempo para destruir a las personas, para llevarse y engañar a todos los que más puedan al infierno. Pero Jesús llegó a la vida del Gadareno por una razón, porque llegó para darle vida y vida en abundancia. Así hoy para el hombre que quiera reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador, para él también va a existir vida y vida abundante. Acompáñame a Judas y terminamos. Judas, en su capítulo 1, Judas está antes de Apocalipsis. Es increíble ver cómo la humanidad se pierde y no quieren reconocer a Jesús en sus vidas y en sus corazones. San Judas capítulo 1 versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Viene un juicio. Hay ángeles, dice aquí, que están guardados en prisiones de oscuridad porque no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Y sabe de quién hablan? ¿Sabe de qué ángeles está hablando? De aquellos que cuando Noé estaba, vieron, dice la palabra de Dios, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron para sí y tuvieron hijos. Oiga, hermano, pero ¿a poco un ángel se puede llegar a un terrenal, a un hombre físico? No se puede. Un demonio o un ángel caído no se te va a aparecer y va a poder tener relaciones con una mujer. Pero un demonio sí puede meterse en el cuerpo de un hombre, en el semen de un hombre, y cuando el hombre tiene relaciones con su mujer, distorsionar la genética humana, y la distorsionó, por eso surgieron los gigantes.
gigantes de 3 y 4 metros, que eran filisteos, jebuseos, amorreos, eteos, heveos, gigantes que tenían 6 dedos en las manos, en los pies, gigantes que siempre estuvieron en contra del pueblo de Dios y que intentaron, como hasta el día de hoy, eliminar el pueblo de Dios. A estos ángeles Dios los tiene guardados en prisiones eternas hasta el día del gran juicio, que van a ser juzgados por haber dejado su morada, por haberse salido del lugar donde Dios les puso por límite, y que a ellos se les hizo fácil venir a este mundo y distorsionar la genética humana, engañando hasta el tiempo que ellos pudieron a la raza humana. Es increíble ver cómo en un libro tan hermoso y precioso que es la palabra de Dios encontramos tantas evidencias para enseñarle al mundo que existe el infierno y que el cristiano se pelea en las iglesias por un puesto, por un lugar, por una posición, y se olvida de que allá afuera muchos se están perdiendo, de que muchos sus vidas las están perdiendo, porque no hay quien les predique, porque no hay quien les enseñe, porque no hay valientes que se estén atreviendo a abrir su boca y decirle: el infierno existe. Entrégale tu vida a Jesucristo. Cree en Jesucristo, que si tú crees en Él, Él seguramente y ciertamente te va a salvar y restaurar, porque para eso hemos sido llamados, para llevar un fruto, para llevar semilla, para alcanzar a aquellos a los que Dios ha de poner en nuestro camino y que sean rescatados de la maldad. El hombre se equivoca pensando que a este mundo vino a disfrutar y a gozar de lo que hay en el mundo, cuando Dios no nos trajo a disfrutar, no nos trajo a ver qué había en este mundo, sino que le decía a su pueblo: cuando entres a esa nación que yo te entrego hoy, olvídate de lo que esos pueblos hacían, de su forma de vivir, de su estilo, de sus tradiciones, no las hagas, no te contamines con ellas. Así hoy Dios habla al hombre y le dice: si tú vas a buscarme y me vas a seguir, entonces pierde tu vida buscándome para que entonces puedas salvarla. Cierra tus ojos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra. Sabemos que el infierno existe. Líbranos, Padre. Líbranos y manténnos cerca de ti. Para eso fuimos creados, para buscarte y siempre habitar cerca de ti. Te doy gracias en esta noche por tu bendita palabra, pero también quiero decirle a todos aquellos que nos escuchen a través de la grabación, a través de la página en internet, que si tú has escuchado este mensaje y aún no tienes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, hoy es el día. Hoy es el día en que le entregues tu vida, para que Él pueda salvarte y para que en un futuro, cuando venga el día de la muerte, tu alma no sea llevada al infierno, sino más bien sea llevada a la presencia misma de Dios y pueda ser salvado de las llamas y del tormento eterno, de allá donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y si tú que me estás escuchando quieres invitar a Jesucristo en tu corazón, repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias porque he entendido que no puedo vivir lejos de ti. Perdona mis pecados porque soy un pecador. Reconozco que he fallado y he vivido lejos de ti, pero hoy quiero entregarme a ti. No soy perfecto y sé que nunca lo seré, pero sí creo que puedes darle un curso diferente y distinto a mi vida. Necesito de tu presencia, necesito de tu palabra. Ayúdame, ven, sé mi Señor y mi Salvador. Te invito a que entres a mi vida. Y te doy gracias porque en este día, en esta ocasión, me dejaste escuchar un mensaje que me ha hecho ver que lo más importante en este mundo no es lo que está en el mundo, sino lo que está allá en el tercer cielo, que es tu presencia.
que eres tú, Dios Todopoderoso, que eres tú, Jesucristo, que con tu Santo Espíritu que está en este mundo me vas a transformar y guiar y alimentar y a saciar y fortalecer mi vida para que cuando venga la prueba entonces pueda superarla. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.